En este video vamos a ver la implementación de un kernel promediador dentro de una imagen. Como ya sabemos, el filtro promediador o de media lo que hace es obtener simplemente el promedio de un kernel que nosotros definimos de tamaño m/2. Es importante recordar que esta m generalmente se elige de valor impar, por lo cual podemos definir kernels que van de 3×3, 5×5 y así sucesivamente, siempre cuidando que sea un kernel de tipo cuadrado. Y bueno, lo que haremos con este kernel es convolucionarlo simplemente con los valores de intensidad que representan o que contienen a la imagen. Ahora, si partimos de la ecuación 1, que es la ecuación anterior, la construcción de un filtro promediador considerando un tamaño de 3×3 quedará definido como la matriz representada por la ecuación 2, donde tenemos un kernel construido por valores unitarios y al nosotros obtener el promedio de 9 elementos, que viene referenciado del tamaño de nuestra matriz, es decir, esta parte sería 1 sobre m cuadrada, tendríamos que nuestro kernel sería el factor k igual a 1 noveno multiplicado por una matriz de unos de tamaño 3×3. Ahora, para implementar el kernel dentro de la sintaxis de OpenCV, necesitamos crear primero una matriz de unos que va a contener las dimensiones de nuestro kernel. En nuestro caso vamos a definir un kernel de 3×3. Por lo tanto, bajo esta sintaxis ocupamos un tipo de dato mat. Definiremos el nombre de nuestro kernel como kprom para hacer referencia a que estamos aplicando un promediador. Y si se fijan, pues el tamaño de renglones hace referencia a un 3. De columnas también tendremos un 3, que en este caso estamos definiendo el kernel de esta forma como m por m. Y el tipo de dato lo definiremos como cb-32fc1, es decir, crearemos un tipo flotante. ¿Por qué deberá ser un tipo flotante? Bueno, si recordamos la ecuación 2, estamos multiplicando nuestra matriz de unos por un valor de 1 noveno, el cual va a dar aproximadamente un valor de 0.3, y al contener valores decimales requerimos un tipo de dato que haga referencia a este tipo de números. Por lo tanto, aquí justificamos el uso del tipo flotante. Finalmente, como en esta parte tenemos una matriz únicamente definida con unos dentro de sus elementos, requerimos que cada uno de estos unos se conviertan en valores de 1 noveno, o que ya sabemos que será aproximadamente un tercio. Por lo tanto, ¿qué es lo que haremos? Pues multiplicaremos esta matriz por el valor de 1 noveno, que también puede ser representado como una división elemento a elemento. Entonces, en este caso, nuestro kernel k promedio va a ser igual al mismo kernel k promedio dividido entre 9. Aquí es importante resaltar que tenemos que colocar el punto 0 para que la sintaxis de C++ lo identifique como un valor flotante y pueda hacer la división de forma adecuada. Para construir nuestro kernel dentro del código de OpenCV, lo que haremos es definir una matriz mat, ¿sí?, que en este caso llamaremos kprom, y de la cual definimos al principio que debemos de construirla inicialmente con valores de 1. Por lo tanto, para construir dicha matriz con valores de 1, colocaremos mat nuevamente, dos puntos, en dos ocasiones, y accederemos a un tipo de dato especial de mat que sería ones o matriz de unos, y a continuación definiremos el tamaño de dicha matriz. En este caso quedamos que es de 3 renglones por 3 columnas, y nuestro tipo de datos será cb-32fc, es decir, tipo flotante de 32 bits con un solo canal. Ahora bien, para multiplicar o dividir por nuestro factor de 1 noveno, diremos que k promedio o kprom va a ser igual al mismo kprom entre
9.0. Es importante recordar que debemos de colocar el punto 0 para que la sintaxis de C++ considere este número como flotante y pueda hacer la división de forma adecuada. En este punto ya tenemos definida nuestro kernel, que será el que convolucionaremos junto con nuestra imagen. Ahora, para poder hacer esta convolución, dentro de OpenCV ya contamos con una función denominada filter2d. En este caso podemos utilizar esta función para hacer la convolución de una imagen que nosotros deseemos con un kernel igual que nosotros podamos construir y que se ajuste a nuestras necesidades. En este caso el kernel que aplicaremos será un promediador. Bien, la función filter2d ocupa los siguientes elementos que están listados a continuación. ¿Sí? Ocuparemos un elemento de entrada tipo mat, ¿sí? Que es la fuente o src, en este caso será nuestra imagen de entrada. De la misma forma tenemos que indicar en otro tipo mat cuál es nuestra imagen de salida o la imagen de destino donde se guardarán los resultados de la convolución. Sí, recuerden que la convolución la definimos como un signo de multiplicación encerrado en un círculo. Bien. Posteriormente la función nos pide el tipo de profundidad, es decir, el tipo de dato en el que va a guardar la información en la imagen de salida. Por practicidad y sabiendo que nuestra imagen de lectura generalmente es un tipo CB8UC1, es decir, de 8 bits a 256 valores de intensidad, colocaremos este -1 para que, independientemente del tipo de datos de nuestro kernel, que definimos como flotante, la imagen de salida mantenga este mismo tipo de dato. Bien, entonces definiremos como -1. En el caso del kernel, en este caso pues hace referencia también a un elemento tipo mat que acabamos de construir como kprom, ¿sí? Es decir, es el kernel que va a convolucionar con la imagen que nos interesa, a la que nos interesa aplicar algún tipo de tratamiento. Posteriormente viene un elemento tipo point que hace referencia a un ancla. Esta ancla lo único que está indicando es del kernel, que ya sabemos que en nuestro caso es de 3×3, le va a indicar dónde está ubicado su origen, ¿sí? Entonces en nuestro caso el origen está ubicado al centro, por lo tanto ocuparemos un tipo point que esté definido en -1, -1. Así está indicado por la sintaxis de la función, ¿sí? Idealmente al modificar estos valores nosotros podemos estar cambiando la posición del ancla, por lo cual cambiaría el tipo de operación dentro de la convolución. Para fines prácticos nosotros siempre nos quedaremos en el centro de dicho kernel. La función filter2d también nos permite añadir un valor delta. En este caso simplemente es añadir algún valor de offset del píxel que estemos modificando dentro de la convolución. Sin embargo, para nuestro propósito, como el kernel ya está definido para nuestros intereses o el tipo de tratamiento que queremos, vamos a poner un 0, es decir, no le ajustaremos ningún valor. Y por último, dentro de la bandera o flag, lo que haremos es indicar el tipo de relleno en el borde. Si recuerdan, al nosotros modificar una imagen, vamos a ver que aquí tengo una imagen un poquito más grande. Al ser convolucionada junto con un kernel, existen píxeles que quedan fuera del kernel. Es decir, todo lo que se hace referencia al primer renglón, a la primera columna, igual al último renglón y última columna, quedan fuera de los límites del kernel, ya que si yo centro el kernel dentro del primer píxel, pues quedarían algunos valores de los que yo conozco sus valores de intensidad. Por lo tanto, para ajustar estos valores de intensidad de la orilla, la función también trae un elemento que nos permite hacer ese ajuste,
que para nuestro caso definiremos como border default. Bien, entonces, si nos regresamos a nuestra imagen, perdón, a nuestro código, para la implementación del filtro dentro de nuestra imagen, vamos a utilizar la función filter2d. En este caso, desarrollando la función, vemos que primero ocupamos nuestra matriz de origen, o nuestra imagen de origen. En este caso vamos a utilizar AIMG, en la cual estoy almacenando los valores de intensidad de la imagen de línea. Entonces aquí tendremos IMG. Posteriormente me pide nuestra matriz de destino. En este caso no hemos definido ningún tipo de matriz, por lo tanto vamos a crear una nueva matriz tipo mat, que llamaremos IMG out, que para este caso tendrá las mismas dimensiones que la imagen de entrada. En este caso tendrá la misma cantidad de renglones, la misma cantidad de columnas y tendrá el mismo tipo de dato que definiremos como IMG tal. Bien, entonces colocamos dentro de filter2d IMG out. Ahora bien, nos está pidiendo el tipo de profundidad, es decir, si va a tener el mismo tipo de dato la imagen de salida respecto a la imagen de entrada una vez aplicada la convolución. Como en este caso, si recordarán, definimos que debe de tener el mismo tipo de dato, por lo tanto este elemento se define como -1. A continuación debemos de indicar cuál es el kernel o máscara con la que vamos a convolucionar nuestra imagen de entrada IMG. En este caso lo definimos como kprom. Después debemos de definir nuestro punto de ancla, ¿sí? Es decir, donde coincide el origen del centro del kernel junto con el de la imagen o el píxel central que vamos a tomar de referencia a la imagen. Para este caso construiremos una nueva variable tipo point que llamaremos ancla, que será un tipo de dato point y cuyo origen definiremos en -1,-1 para hacer coincidente el píxel a modificar junto con el centro de nuestro núcleo. Bien, en delta se definió o se define el valor de un valor de offset, por llamarlo de alguna forma, el que modifica el píxel resultante de nuestra convolución. En este caso no vamos a modificar ningún valor, no le añadiremos absolutamente nada, por lo tanto quedará definido como 0. Y finalmente definiremos el tipo de borde para los espacios que no alcanza a cubrir el kernel, que son prácticamente las orillas de la imagen, ¿sí? En este caso podemos definir algunos listados propios que trae OpenCV, ¿sí? Puede ser transparente, envuelto, es decir, hacer algún ajuste por ahí con los píxeles cercanos. En este caso vamos a tomar el border default, o el que trae por defecto, donde simplemente pintará de gris el marco de la orilla de la imagen. Bien. Bien, aquí nos faltó colocar el valor de ancla, ¿no? Ahora sí. Entonces definimos el valor de IMG, posteriormente definimos nuestra imagen de salida, el valor de profundidad, que quedamos que es -1, es decir, el mismo tipo de dato va a estar definido para la imagen de salida respecto al de entrada, el kernel con el que vamos a convolucionar, que definimos como kprom, el punto de ancla o de referencia que va a tomar la función para hacer la convolución, en este caso se define como ancla, el valor de delta o de modificación del píxel de salida, en este caso quedamos que no lo vamos a modificar en ningún aspecto, es decir, no se le añadirá un valor adicional, por lo tanto queda 0. Y finalmente el borde por default, que va a utilizar para marcar los valores de los renglones o columnas que no alcanza a cubrirse con el kernel. Bien, ahora vamos a mostrar el valor o la imagen resultante. En este caso creamos una ventana que se llamará resultado, que se autodimensionará, por lo tanto lo definiremos como window auto size. Y finalmente mostraremos el resultado usando la instrucción de imshow. Será la imagen resultado y en este caso queremos mostrar img out.
guardamos nuestro código y ejecutamos el algoritmo que vamos a desarrollar. Si se fijan, esta es nuestra imagen original, la que tenemos a la izquierda. Y si vemos la imagen de resultado, apreciamos que los bordes se empiezan a atenuar o empiezan a fusionarse con los píxeles vecinos, es decir, se nota un efecto de borrosidad o de difuminación a lo largo de toda la imagen. Este efecto pues es resultado de hacer una homogeneización, ¿sí?, de los píxeles respecto a los valores de intensidad de sus vecinos.